vamos a estar presentando nuestro proyecto final, que es el estudio de la relación lineal entre los porcentajes de grasa y proteína en la leche de búfalas de agua. Les estamos presentando la tabla de contenido en esta presentación. La leche de búfala es un alimento con un alto valor industrial debido a su concentración de sólidos, pero la cantidad de grasa y proteína puede variar entre los animales. Tradicionalmente se asume de manera empírica en el sector agropecuario que un incremento de los sólidos grasos de la leche viene acompañado de un aumento simultáneo de las fracciones proteicas. Con esta investigación se busca resolver la falta de certeza sobre cómo cambian estos dos componentes juntos, permitiendo saber si al aumentar el porcentaje de grasa también se incrementa el de proteína de forma predecible o si se segregan de manera independiente. Hoy en día, la industria láctea busca optimizar los productos derivados de alto valor, como quesos o mantequillas. Conocer la relación exacta entre la grasa y la proteína permite a los productores y técnicos predecir la cantidad de leche de forma más rápida y económica, ayudando a tomar decisiones inmediatas sobre la alimentación, manejo y selección de los animales en la granja. A nivel social, esta investigación ayudará a que los productores de leche obtengan productos de mejor calidad y rendimiento. Para la comunidad, esto se traduce en la disponibilidad de alimentos lácteos más nutritivos y con un procesamiento industrial más eficiente, lo que puede reducir los costos de producción y asegurar el abasto de derivados lácteos de alta calidad. Para que un modelo de regresión lineal simple sea válido y sus conclusiones sean fiables, los datos deben cumplir estrictamente cuatro parámetros fundamentales. El primero es la naturaleza cuantitativa de las variables, tanto la variable explicativa X como la variable respuesta Y deben ser numéricas en escala de intervalo o razón. En este estudio se cumple al utilizar porcentajes continuos de grasa y proteína. El segundo es la independencia de las observaciones. Los datos no deben de tener correlación entre sí, ni ser mediciones repetidas del mismo individuo. Este modelo lo garantiza al utilizar muestras únicas de 50 búfalas distintas bajo condiciones homogéneas. El tercer parámetro es la normalidad de los errores. Los residuales del modelo deben seguir una distribución estadística normal con una medida de cero. El cuarto es la homocedasticidad. La variancia de los residuales debe ser constante a lo largo de todos los niveles de la variable predictora X, evitando que ésta varíe sistemáticamente. Pasando al resumen de la investigación, en este estudio se utilizaron los registros productivos de un lote de 50 búfalas de agua para evaluar la composición química de su leche. Se recolectaron muestras individuales para determinar el porcentaje de grasa y el porcentaje de proteína de cada animal, con el fin de modelar matemáticamente la relación entre ambos componentes sólidos. Nuestro listado jerárquico de objetivos establece, en primer lugar, demostrar si existe una relación lineal significativa entre el porcentaje de grasa y el porcentaje de proteína en la leche de búfalas evaluadas. Como segundo objetivo, determinar el grado de asociación y la fuerza de correlación entre ambos componentes sólidos de la leche. Y el tercer objetivo, desarrollar una ecuación matemática que permita estimar el porcentaje de proteína a partir del porcentaje de grasa determinado en el laboratorio. Para responder a esto, planteamos las hipótesis estadísticas del modelo. La hipótesis nula, que es igual a cero, que postula que no existe una relación lineal significativa entre el porcentaje de grasa y el porcentaje de proteína en la leche de las búfalas evaluadas. Y la hipótesis alternativa no es igual a cero, la cual señala que existe una relación lineal significativa entre el porcentaje de grasa y el porcentaje de proteína en la leche de las búfalas evaluadas. Hoy presentaré el análisis estadístico realizado sobre la calidad de la leche en un hato de 50 búfalas adultas. Nuestro objetivo es determinar la relación entre los componentes lácteos mediante un modelo de regresión lineal.
Para este estudio definimos nuestras variables bajo una escala de razón. La variable independiente X es el porcentaje de la grasa y la variable dependiente Y es el porcentaje de la proteína. Contamos con una muestra robusta y uniforme, lo que garantiza la calidad de los datos para nuestra inferencia estadística. En este caso utilizamos un código de RStudio, donde primero se empleó la función get, con el propósito de cargar las filas, en este caso la tabla de información que vamos a estar utilizando para nuestro análisis, para posteriormente verificar la integridad de las columnas y posteriormente personalizar una función con un resumen descriptivo, aplicando los comandos para determinar las medias, las desviaciones estándar, las varianzas, los mínimos y los máximos. Esto nos permite confirmar que las 50 observaciones fueron procesadas correctamente antes de avanzar a una siguiente etapa. Al revisar este procesamiento y análisis descriptivo, los hallazgos muestran una composición de alta calidad. En cuanto a la grasa, obtuvimos un promedio de 6.962% en una desviación estándar muy controlada. En cuanto a la proteína, registramos una media de 4.267. Como punto clave, estos resultados son biológicamente coherentes en la especie de Bubalus bubalis. Como pueden observar, estos niveles de sólidos son significativamente superiores a los que encontraríamos en el ganado bovino convencional, lo cual justifica la relevancia económica y nutricional de este estudio. Para dar un paso más allá de nuestra muestra y extender el comportamiento del hato completo, ejecutamos los comandos estadísticos con un intervalo de confianza del 95%, aplicando la función de distribución de probabilidad en el programa de RStudio. Con este cálculo del intervalo de confianza al 95%, utilizando la distribución T de Student, podemos concluir con un alto grado de rigor estadístico que la media poblacional de proteína en nuestra población de búfalas se sitúa entre el 4.220% y el 4.313%. Este análisis no solo valida la calidad de nuestra materia prima, sino que proporciona la base sólida necesaria para proceder en el modelo de regresión lineal, asegurando que nuestras predicciones futuras sean estadísticamente legítimas y precisas. En el análisis de la asociación gráfica, el proceso requirió ejecutar un comando fundamental, que es el plot para la grasa y el plot para la proteína, en el RStudio para generar un diagrama de dispersión e inspeccionar la nube de datos. De manera inmediata utilizamos el comando para superponer la recta de regresión estimada por el modelo matemático. Respecto a los resultados de este proceso, los puntos se distribuyen en el plano sin un patrón definido. La línea de regresión es prácticamente horizontal, con una inclinación negativa mínima. Como conclusión visual, podemos establecer que existe una ausencia de asociación lineal clara. Esto sugiere que, en este grupo de búfalas, las variaciones en el porcentaje de grasa no permite predecir de forma confiable o proporcional el comportamiento del porcentaje de proteína. Para el desarrollo matemático y la validación procedimental se programaron explícitamente en RStudio las ecuaciones algebraicas de los mínimos cuadrados ordinarios, utilizando operaciones matemáticas dictadas sobre los vectores de X y de Y, donde se multiplican y se evalúan los elementos con sumatorias mediante el comando de sumación. Esto nos permitió calcular de manera exacta las sumatorias básicas, lo que vendrían siendo las sumatorias de cuadrados y los parámetros sin errores al momento de hacer un redondeo manual. Evaluando las métricas obtenidas mediante esta programación, en las sumas de cuadrados registramos una suma de cuadrados de X de 5.088, una suma de cuadrados de Y de 1.134 y una covarianza de menos 0.323. En cuanto a los parámetros de la recta, se obtuvieron una pendiente de menos 0.063 y una constante de 4.709. Finalmente, los índices de asociación arrojaron una correlación lineal de menos 0.124 y una coeficiente de determinación de 0.015.
Entrando propiamente a la construcción y análisis del modelo de regresión lineal de RStudio, explicamos el proceso. Se ejecuta formalmente la modelación matemática en el RStudio empleando la función de estimación por mínimos cuadrados ordinarios. El comando de ejecución para el RStudio es en este caso el objeto de un modelo de las búfalas, donde se evalúa proteína, la grasa y todo es en base a nuestra tabla. Por lo que inmediatamente después invocamos la función de diagnóstico de manera explícita con el comando, que es el sumario del modelo para las búfalas. Este paso nos provee los coeficientes exactos libres de errores por redondeo y la significancia estadística oficializada a través del estadístico de contraste para evaluar la pendiente del modelo. Al realizar la interpretación detallada de la salida del modelo, evaluamos primero la interpretación del intercepto, el cual nos dio un cuadro de coeficientes fijado en el origen en 4.709. Si bien teóricamente representaría el porcentaje de proteína esperando si el nivel de grasa fuese 0%, se reporta que este valor carece de sentido biológico factible, debido a que una secreción láctea con 0% de grasa es fisiológicamente imposible. Respecto a la interpretación de la pendiente, el coeficiente exacto para la variable explicativa grasa se sitúa en menos 0.063, con un estadístico T de menos 0.869. Esto indica que por cada unidad porcentual del 1% que se incremente el contenido de grasa en la leche de las búfalas, el porcentaje de proteína exhibirá un decremento promedio de apenas el 0.063% dentro del rango de datos muestreados. Analizando la interpretación de coeficiente de determinación, el indicador múltiple R-square se fija de forma exacta 0.015. Esto demuestra de manera inequívoca que solo el 1.55% de la variabilidad total observada en el porcentaje de proteína es explicada por la relación lineal simple con el porcentaje de grasa. El 98.45% restante de la variación estructural de la proteína se debe a los factores ajenos al contenido de lípidos en la leche. En la fase de Igual hay extracción de coeficientes y ecuación estimada oficial, el proceso consiste en aislar los coeficientes calculados por el sistema con el propósito de ensamblar la ecuación de la recta de regresión lineal para efectuar estimaciones numéricas puntuales dentro de la población. Para esta tarea, los comandos ejecutados en el RStudio corresponden al coeficiente del modelo de búfalas 1 y al coeficiente del modelo de búfalas 2. En estos se aíslan los valores exactos de la memoria del software. Luego empleamos la función cat junto con la función round para imprimir y proyectar los resultados numéricos concretos. La interpretación de resultados indica que la ecuación lineal simple oficializada para el proyecto corresponde a 4.709 menos 0.063 multiplicado por x. Al proyectar el comportamiento composicional utilizando un valor de grasa real, por ejemplo, x es igual a 7.3%, el modelo estima que el porcentaje de proteína esperado para dicho animal se situará en 4.245%. En el punto 4, correspondiente a la verificación de supuestos mediante el análisis de residuales para asegurar que las conclusiones del modelo sean estadísticamente legítimas, se comprobaron dos supuestos fundamentales. La explicación del código. Metodológicamente se utilizaron los comandos receive y filter para extraer los errores. Posteriormente se utilizó el comando plot con el argumento applying para el gráfico de varianza y ejecutamos directamente el comando analítico Shapiro test en la consola para evaluar la distribución. Al evaluar la varianza constante mediante la inspección gráfica, se observó que los residuales se distribuyen de manera aleatoria alrededor de la línea horizontal 0. Al no existir patrones geométricos definidos, se confirma que la variabilidad de los errores es constante.
En cuanto a la normalidad, la prueba formal Shapiro-Wilk arrojó un valor de P de 0.282. Dado que este valor es superior al nivel de significancia estándar, que es un alfa de 0.05, se acepta la hipótesis de normalidad, es decir, los residuales siguen una distribución normal. Como conclusión metodológica, la validación rigurosa de estos dos supuestos, homocedasticidad y normalidad, garantiza que el modelo cumple con los requisitos teóricos necesarios. Esto otorga pleno respaldo científico para utilizar los resultados obtenidos y proceder con las conclusiones finales de la investigación. Finalmente llegamos a la decisión estadística y conclusión biológica general, evaluando el criterio de decisión basado en la inferencia de la pendiente para contrastar las hipótesis generales de la investigación con un nivel de significancia prefijado de alfa de 0.05. Se toma el valor de P exacto obtenido en R estudio para el coeficiente de la pendiente de la variable grasa, que es un valor de P de 0.3894. Al efectuar la comparación formal contra el nivel crítico, determinamos que el valor de P fue de 0.3894, el cual fue mayor que alfa, que fue de 0.05. Por lo tanto, la decisión estadística dictamina no se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que no existe suficiente evidencia estadística en los datos recolectados para afirmar que la pendiente beta 1 del modelo es diferente de cero. El porcentaje de grasa en la leche no ejerce una influencia o efecto lineal estadísticamente significativo sobre el porcentaje de proteína en la leche de las búfalas. Al abrir la discusión y conclusión técnica final, los resultados de este proyecto final demuestran que, en el hato de búfalas evaluado, el contenido de grasa y el contenido de proteína se comportan bajo una estricta independencia. Biológicamente, esto explica por qué el coeficiente de determinación del modelo fue apenas de 1.55%, indicando que intentar predecir o alterar la proteína basándose únicamente en los niveles de grasa es infalible. Como recomendación práctica para el médico veterinario, para fines prácticos de campo, el productor y el hacedor técnico no se debe cometer el error empírico de asumir que la selección de animales con alto porcentaje de grasa conducirá de manera automática a incrementos en el porcentaje de proteína. Si el objetivo comercial de la unidad de producción consiste en elevar el rendimiento quesero, las estrategias de mejoramiento genético y el balanceo de las raciones alimenticias deberán diseñarse y monitorearse de manera separada e independiente para cada uno de estos dos valiosos componentes sólidos de la